Bueno, si quiere le voy leyendo. Yo ya tengo, que son y 5. Si quiere le voy leyendo las preguntas, Sí, perfecto. hay varias. No, de a una, decime. Sí, Ah, sí, sí. bueno, para ver si las organizo. Está bien, a ver. Dale. Ah, yo pensaba ir diciéndole desde a uno, no, yo le decía que había varias como para que ya más o menos sepa que eran unas cuantas. A ver, No, bueno. Espera que le haga una aclaración a los chicos. ¿Ya están sí, todos? a ver, no me ¿Ah? fijé. Sí, Y tenemos son 35. conmigo 35. 35, sí. Perfecto. ¿Pero vos estás cursando? No, 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 a mí me falta penal 2 todavía. La O estoy sea haciendo que ahora. son 34. Claro, 34, exacto. 34 y un oyente que está preparándose anticipadamente. Bueno, lo que yo les quería decir, que es muy importante para esta parte del cuatrimestre, que vean las clases, que las vean, que anoten todo lo que se va diciendo, todo lo que son los conceptos fundamentales, porque la cursada pasada yo di proceso penal adversarial de un modo bastante completo. Me llevó más de 3 clases y media. Entonces lo que quiero es que vean todo lo que digo ahí. La otra media clase también es atinente al proceso acusatorio adversarial porque es el tratamiento del tema de correlación entre la acusación y el fallo. Y ahí les explico, no solamente lo que es el principio, sino cómo opera el principio en el proceso penal mixto y en el proceso penal adversarial, destacando las novedades del Código Federal y de otros códigos que rigen la materia de un modo mucho más moderno. De manera que es muy importante que vean las clases, porque todos los años las clases van cambiando, va cambiando el contenido. Nosotros no podemos repetir las clases que dimos hace 4 o 5 años, porque hay diferencias notorias. Hay diferencias que son conceptuales, pero lo que pasa es que la doctrina procesal penal va cambiando. Entonces, por eso yo quiero que suban las clases al link de la facultad y que ustedes las vean bien. Entonces, esto tendría que ser una clase de repaso de todo juicio adversarial. Vamos a ver si lo podemos lograr. Si no lo podemos lograr, no se hagan problemas porque lo hacemos, lo que quede, lo hacemos el viernes que viene o ponemos una clase el lunes, como ustedes quieran. Yo estoy a disposición. Pero me interesa que el proceso penal adversarial lo sepan bien, porque es un tema muy, pero muy importante. También, obviamente, recursos, todos los temas son importantes, pero esta es una manera de encarar el litigio que no es solamente para los que van a hacer penal, sino que también les va a servir para los que van a hacer civil. O sea, esto es para todos los abogados. El abogado tiene que saber alegar. Por supuesto que tiene que escribir bien y sin falta de ortografía, pero nosotros no los podemos preparar para que escriban bien. Para eso estudian letras. Los tenemos que preparar para que hablen bien, para que sepan qué tienen que decir, en qué momento, cómo elaborar un alegato. Entonces esto es muy, pero muy importante. Bueno, a ver, vamos con las preguntas. Tratá, en lo posible, si podés, ir de lo general a lo particular, porque es mejor para que todos puedan entender, no solamente escuchar, sino entender lo que se va diciendo. O sea, nosotros vamos a hablar del litigio adversarial, del juicio adversarial. Eso tiene una conceptualización. Se trabaja sobre un tema que se denomina teoría del caso, ¿no es cierto? Esa teoría del caso esto es para vos, claro, porque esa teoría del caso se expone en primer momento en un alegato que se denomina alegato de apertura. Luego se produce la prueba. Entonces ahí vos examinás a los testigos de parte, que es lo que se denomina examen directo, después examinás a los testigos de la contraparte, que se denomina contraexamen, hay toda una serie de cuestiones en el medio, bueno, esas después irán surgiendo. Luego se da también
el ofrecimiento y el examen de la prueba pericial. Bien. Hay toda una serie de institutos que están ahí en el medio, que también van a ir apareciendo, y una vez que se produce la prueba, las partes producen lo que se denomina el alegato de clausura, que es el alegato de cierre, que es el pedido concreto que le hacen al tribunal. ¿Por qué te digo esto? Porque si hay preguntas que, por ejemplo, se refieren al final, sería mejor que yo las conteste al final, una vez que doy sentado, que doy establecido cómo funciona el juicio acusatorio adversarial. Si lo podemos conseguir esto, fenómeno. Y si no, contestamos las preguntas como vayan apareciendo. Pero si lo Bien. podemos respetar, bárbaro. Bueno, una consulta, esto es más por mí, más que nada, porque bueno, yo no la estoy cursando la materia, yo soy la chica del SED, que es el vínculo entre los docentes y los chicos. Sería entonces prueba, juicio, sentencia, el orden más o menos. Es el juicio, siempre Bien. se dice que, Ok. ya me estás haciendo una pregunta procesal penal. El juicio siempre se dice que es acusación, defensa, previa y sentencia. En realidad, ese es un orden también que está establecido en función del procedimiento mixto. Hay Ok. que seguirlo, pero tampoco es tan estricto. Ok, perfecto. Tampoco es tan estricto. ¿Por Bien. qué? Porque para hacer una acusación ya tenés que tener elementos, esos elementos en algún punto también tendrían que haber sido sometidos a la contradicción de la parte. Esto también se está revisando, pero en general la doctrina, por fallos viejos de la Corte, dice que esas son las etapas del proceso. Bueno, Está muy bien. bueno, veremos qué sale. Decime. No, va a salir bien. Respecto del juicio, el cual consta con 3 etapas, alegato de apertura, producción de la prueba, alegato de clausura, la pregunta es, ¿dónde se sitúan esas 3 etapas? Es decir, haciendo una línea de tiempo, ¿dónde se encuentran? ¿En el ofrecimiento de la prueba, en la instrucción suplementaria o en la audiencia de debate? Bien. En el juicio adversarial no hay instrucción suplementaria. No se las di directamente para no complicarlo, porque la instrucción suplementaria es un suplemento del juicio que en realidad tendría que regirse por los anticipos probatorios, y ustedes los anticipos jurisdiccionales de prueba lo vieron en la fase anterior de la cursada. Entonces, como la instrucción suplementaria es un instituto propio del procedimiento penal mixto, a mi juicio es inconstitucional cuando no consiste en un anticipo probatorio, porque en realidad la instrucción suplementaria lo que pretende es mejorar las deficiencias de la instrucción. Y no, señor. Usted cuando presentó una acusación contra el imputado y dijo, yo formulo cargos contra usted y lo llevo a juicio por tal o cual delito, no me venga a mejorar, vamos a la prueba del juicio. Entonces, por eso es que ni mencioné la instrucción suplementaria, porque antes la tomaba, está legislada en el Código de Procedimiento Penal de Córdoba, en el de la provincia de Buenos Aires, dentro del debate, pero es una institución anacrónica. Con lo que nosotros estamos viendo, no tiene vinculación. Entonces, la instrucción suplementaria no tiene aplicación. Todo lo que vamos a decir, todo tiene que ver con el juicio, salvo cuando yo les haga ver cómo se utilizan las declaraciones previas. Pero todo lo que nosotros vamos a ver tiene que ver con el juicio. ¿Qué quiero decir? El alegato de apertura es justamente el inicio del juicio, es la apertura del debate. Luego viene la producción de la prueba, y una vez que se produjo toda la prueba con la intervención de las partes, se les da intervención para que formulen lo que es el alegato de clausura. A ver, brevemente para que se orienten mejor. El juicio adversarial es una controversia entre partes. El gran problema que tuvo el juicio oral del sistema mixto es que el juez se involucraba con la producción de la prueba. ¿Por qué? Porque se tenía establecido como fin del proceso penal la averiguación de la verdad. Entonces la averiguación de la verdad era tan importante que no podía quedar en poder de las partes. Ello permitía que el juez descendiera
del sitio que tiene como tercero imparcial y se comprometiera con el descubrimiento de la verdad, con el establecimiento de la verdad de los hechos, muchas veces subrogando a las partes. En este proceso, lo digo al inicio de los artículos que ustedes han mirado y de las clases, en este proceso el juez tiene prohibido saltar el cerco. El cerco, el perímetro se lo ponen las partes y el juez se va a mover dentro del perímetro. ¿Mm? Esto viene del proceso anglosajón, que se rige por un proceso o por un principio que se denomina fairness, que es la gasolina básica del proceso penal anglosajón, que quiere decir que la dialéctica entre el que acusa y el que se defiende se tiene que producir sin trampas, sin oscurantismo, sin indefensiones. Entonces, en este proceso, el juez es un tercero imparcial que no se compromete con las hipótesis de las partes. Es un juez neutral, un juez retirado, un juez pasivo. Un autor americano que se ocupa de este tema y que lo trata de manera magistral, Mirjan Damaska, dice: el juez debe ser como el jurado. El juez debe ser como el jurado, mudo, mudo. Porque si se involucra en la producción de la prueba perdería su neutralidad. Y como es desconocedor de los detalles, es desconocedor de la estrategia de los intervinientes, se convertiría en un intruso ciego y torpe, desbaratando las estrategias de las partes. Entonces miren cómo ubicamos al juez. Este juez no tiene nada que ver con el juez del proceso penal mixto. Este juez es un verdadero tercero imparcial, a tal punto que no puede hacer preguntas. Ahora bien, en el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Buenos Aires, que no es adversarial puro, y en el federal, no se le permitía hacer preguntas. Ahora se hizo una modificación en el que se le permiten hacer preguntas aclaratorias. Pero como no se le puede hacer preguntas, no pueden hacer los jueces preguntas directas a los testigos, la pregunta aclaratoria, en mi concepto, es si el juez no escuchó bien. No es que el juez, a través de la pregunta, va a subrogar al Ministerio Público Fiscal o a la defensa. Va a preguntar lo que el juez cree que la defensa o el Ministerio Público Fiscal o el querellante debieron preguntar y no preguntaron. No preguntaron, el problema de ellos. Después veremos cómo hacen los alegatos y cómo lo valorará el juez. Pero el juez no debe preguntar. O sea, este es el tipo de proceso en el que nosotros nos estamos moviendo. En este proceso, ustedes ya vieron la primera parte, hay que prepararse a conciencia. En este proceso hay que prepararse a conciencia. Cuando el abogado toma conocimiento del hecho por el que se lo convoca a asumir la defensa, tiene que ir preparando, tiene que ir juntando toda la información, entrevistando a los testigos, constituirse en el lugar del hecho, hacer croquis o pedirle los croquis al fiscal, sacar fotografías, interrogar a los testigos. ¿Por qué? Porque tiene que construir una historia persuasiva, creíble, verosímil, que se denomina teoría del caso, que es el punto de vista jurídico que le va a presentar al tribunal y que es favorable a los intereses de su representado. Entonces, el juicio oral adversarial gira, escuchen bien, sobre una teoría del caso, que es la teoría del fiscal. ¿Por qué? Porque al fiscal le incumbe la prueba de la acusación. Esto se llama los requisitos de verificabilidad. El fiscal tiene que probar la certidumbre de los hechos en que funda la acusación. Esto no quiere decir, y así ocurre, que el defensor alternativa.
Que el defensor pueda elaborar una teoría del caso alternativa, es una omisión de estado de violación violenta, es una legítima defensa, las cosas ocurrieron de otro modo, y él va juntando su prueba para presentarle al tribunal otra visión del suceso, otra visión del suceso. Entonces, el abogado tiene que estar muy bien preparado, muy bien preparado. Y prepararse a conciencia significa conocer el caso, conocer la evidencia en la que se sustenta el caso, pensarlo, conversarlo con otras personas, establecer una estrategia acerca de cómo va a presentar ese caso ante el tribunal. Lubeck dice algo que es extraordinario. Dice, si bien el abogado cree que lo más importante y lo que le va a permitir ganar el caso es la integridad de los testigos, la exactitud de la prueba, la claridad del mensaje que le envía al tribunal. Todo esto es cierto, pero lo más importante también son sus habilidades, el modo en cómo presenta el caso ante el tribunal. Porque si bien es difícil que un caso sin fundamento, casi imposible diríamos, que un caso sin fundamento sea ganado por el abogado defensor, es indudablemente cierto que un buen caso puede ser perdido por una defensa embrollada, confusa, mal presentada. O sea, en el proceso penal adversarial, al retirar al juez de la controversia, el juicio queda convertido en una competencia comunicativa entre dos versiones acerca de un mismo suceso. Entonces, quien se prepare de la mejor manera es el que tiene más posibilidades de éxito, sea el fiscal o el defensor. Ojo, esto no quiere decir, ni por asomo, que el defensor solamente gana cuando lo saca absuelto a su cliente. El defensor también, que logra bajar una calificación legal de grave a una más leve, o que saca o le saca al defendido una circunstancia agravante de calificación, eso también son triunfos. Y para eso hay que prepararse. Para eso hay que prepararse. O sea, no hay que confiarse en la retórica del abogado y que él puede improvisar sobre la marcha. Esas estrategias terminan mal. El abogado tiene que prepararse a conciencia, tiene que conocer el caso, lo tiene que preparar bien, lo tiene que discutir bien, vamos a ver si después preguntan, tiene que analizar bien la evidencia que tiene y con la que va a llegar al debate. Yo he hecho referencia ahí a autores americanos que presentan cronologías maestras de todo lo que hay previo al debate y que le permite al abogado saber dónde está parado, dónde estoy parado respecto de este juicio. Paul Berman dice, ¿cómo es mi primer juicio oral? ¿Cómo enfrento mi primer juicio oral? Bueno, hay que trabajar, hay que hacer los diagramas, hay que analizar la evidencia, hacia dónde vamos, qué queremos probar, cómo lo vamos a conseguir. Esto requiere de una actitud y de una actividad por parte de la defensa. Ya no es el defensor que corre atrás del fiscal para tratar de desmoronar la tesis del fiscal, la hipótesis del fiscal o de instalar una nulidad. No, es un defensor que se mueve, es un defensor que se mueve casi en campo propio. ¿Entienden? Entonces, este es el corset, estos son los lineamientos en los que se va a llevar adelante el juicio adversarial. Sigamos.
¿El defensor no está obligado entonces a presentar su teoría del caso? ¿Las dos opciones son trabajar sobre la del fiscal o bien anteponer la propia antagónica? Bien, no está obligado. No está obligado a presentar su teoría del caso. No está obligado a hacerlo declarar ni presentarlo al imputado al inicio del debate. Puede esperar a que el fiscal produzca toda la prueba y luego hace declarar al imputado, porque quizás si lo hace declarar antes, se dan por probados ciertos hechos que por contingencia, que son imprevisibles en ese momento, luego no resulten acreditados y de esta manera se facilita la estrategia del Ministerio Público Fiscal. Es bueno que tenga una teoría alternativa, pero en puridad no está obligado a presentar otra historia. Es bueno que la tenga, la visión alternativa, la historia alternativa le va a facilitar el contraexamen, pero bueno, puede ser que no la tenga y que él advierta la debilidad, las contradicciones de la tesis del fiscal y entonces quiera trabajar sobre esas debilidades. Y le puede ir bien. Es decir, acá no hay una receta patentada, pero lo aconsejable es que tenga una historia alternativa, que tenga una versión alternativa, que tenga su propia teoría del caso, pero no está obligado. Y me preguntabas algo más, creo, ¿no? Después, Me dijiste. sí, decía, le leo de nuevo la pregunta, porque dice, el defensor no está obligado entonces a presentar su teoría del caso, ya lo respondió, y la otra era, las dos opciones son entonces trabajar sobre la del fiscal o bien anteponer la propia antagónica. Perfecto, sí, está bien, ya está, es así. Genial. Después había otra que dice, ¿a qué se hace referencia cuando se habla del juicio oral como un episodio único? Buena pregunta. Esto prácticamente es la diferencia entre el proceso penal mixto y el proceso penal adversarial. Que el juicio oral es un episodio único, no se me ocurrió a mí, se lo robé a Mirhan Damaska, y quiere decir que la sentencia solo se puede producir en la prueba, solo se puede fundamentar en la prueba que se produjo en el juicio. Damaska le llama prueba fresca, prueba fresca. Un episodio único, una o varias audiencias, se produce la prueba y se dicta la sentencia. ¿Qué pasa con el proceso mixto? El proceso mixto se fundamenta en prueba conservada. Por más que se produce la prueba en el juicio oral, entran todos los documentos de la instrucción, porque esa es la fuerza de la historia de la Inquisición. Toda la prueba que se protocoliza en instrumentos públicos termina teatralizando el juicio oral, porque o ingresa o los testigos se refieren a lo que ya dijeron, o si no dicen lo que ya dijeron, les hacen ver las declaraciones para superar las contradicciones, y entra el problema del falso testimonio, si se contradicen o se desdicen, con lo cual el juicio oral, como dice Ferraioli, es una reiteración de lo obrado en el sumario escrito, o una teatralización de lo que se obtuvo en el sumario escrito. No, el juicio oral adversarial tiene que ser algo nuevo. No tenemos nada. Hasta que no entramos al juicio no hay nada, no hay nada. Solamente se formuló una acusación. Hay una acusación formulada contra un imputado y el fiscal tiene la obligación de acreditar la veracidad de todos los hechos que la fundamentan. Y después el defensor va a trabajar sobre las condiciones de verificación, que son los medios probatorios que el fiscal utiliza para acreditar esa acusación. Y como dice Damaska, no alcanza con la partitura, para escuchar la música. Hay que ver los instrumentos, a ver qué medios probatorios tiene el fiscal. A ver con qué cuenta el fiscal. Vamos a verlo. Que me traiga sus testigos, que los examine él, que después los voy a contraexaminar yo. Entonces, si soy defensor, a ver qué es lo que tiene. A eso hace referencia esa cita de Mirhan Damaska,
que el juicio oral es un episodio único. Es un episodio único. Y agréguenle que se fundamenta su sentencia en prueba fresca. En prueba fresca, excepcionalmente un anticipo jurisdiccional de prueba, pero no en prueba conservada. Fundar la sentencia en la prueba conservada es propio del proceso penal mixto. Es propio de la Inquisición. Es lo que nos dejó el Código de Instrucción Criminal francés y su juicio oral de 1808. Nos dejó justamente la sentencia fundada en prueba conservada. Y sobre eso todavía no podemos tomar distancia. Nos está costando muchísimo salir de esa problemática. ¿Mm? Bien. Bueno, Otra sí. pregunta dice, respecto de la paleta de Wigmore, ¿podría explicar cómo se funcionan los símbolos? Leí un capítulo del libro de Carlos Fonseca, pero no entendí la forma en que se interrelaciona con el debate. Además, quería saber si solo se refiere a la prueba de carácter testimonial, a sabiendas de que la finalidad es lograr una cronología maestra de la prueba. Bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Supongamos que nosotros vamos a un debate oral. Wigmore es un autor anglosajón que trabajó mucho sobre el debate oral. Por ejemplo, en los Estados Unidos y en el proceso penal americano jamás se le concedería valor a un testimonio recibido sin la posibilidad de que la defensa lo confronte. O sea, sería una prueba hearsay, una prueba que violaría el derecho del acusado a entrevistarse cara a cara con el testigo de cargo. Wigmore es un autor que dice que el motor, el mejor motor, el mayor invento que tiene el proceso americano y adversarial es la contradicción. Es la contradicción. Todo testigo, para que su testimonio tenga valor, tiene que pasar por el sedazo de la contradicción, que es lo que permite demostrar su debilidad, sus falsedades, sus tergiversaciones, etcétera, etcétera. Ahora, Wigmore, con su paleta, lo que nos dice es, señores, ustedes van a ir a un juicio oral. Bueno, a ver, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que vieron hasta ahora? Entonces, vieron hasta ahora que hay testigos, muchos testigos. Bueno, a ver, los testimonios los ponemos dentro de un cuadrado. En un cuadrado ponemos todos los testimonios que hay. Los testimonios que nos favorecen, los testimonios que nos perjudican. Dentro de un círculo ponemos todas las inferencias, toda la prueba inferencial que favorece nuestra postura. En un ángulo abierto, él pone todos los argumentos que nos entregan una explicación favorable a nosotros frente a un contraargumento de la contraparte. ¿Mm? Y en un triángulo invertido, todas las proposiciones o evidencias que respaldan nuestros argumentos. ¿Para qué nos sirve la paleta de Wigmore? Para saber dónde estamos parados. O sea, vamos a un juicio oral y entonces decimos, bueno, tenemos estos testimonios, acá tenemos toda esta prueba circunstancial, estos indicios, estas presunciones que favorecen nuestra postura, tenemos explicaciones para los hechos que afirman las contrapartes. Fíjense que Wigmore, es muy importante, dice lo siguiente: el proceso probatorio tiene algunos pasos, que es el ofrecimiento de la prueba, y estamos afirmando la producción de determinados hechos. Afirmación de hechos en un proceso probatorio. Explicación. Tenemos que explicar por qué afirmamos esos hechos. La contraparte los puede negar, aparecen hechos rivales, y finalmente se da todo un proceso de corroboración. ¿Qué es lo que se ha corroborado? Entonces, con la paleta wigmoriana, sabemos cómo estamos antes del juicio y cómo vamos a ir al juicio. La podemos utilizar también
con lo que tenemos en el juicio antes de elaborar el alegato de clausura. O sea, la podemos usar siempre, la podemos usar para pensar estratégicamente cómo vamos a presentar el alegato de apertura. Recuerden que el juicio se abre con un alegato de apertura, sintéticamente, un resumen de una obra de teatro. En pocas palabras le decimos al tribunal cuál es nuestra hipótesis y cómo pensamos demostrarla. Una hoja de ruta. Una hoja de ruta. Una obertura periodística, se diría. Una bajada de línea. Y la Pareta de Wilmore nos sirve justamente para eso, para ver en cada momento cómo estamos con esa simbología que él utiliza. La pueden utilizar para elaborar el alegato de apertura o en el debate para elaborar y presentarle al tribunal el alegato de clausura. Es un autor muy, pero muy, muy importante, ¿eh? Doctor, ¿podrá repetir de nuevo el ángulo invertido, por favor? Perdón, el ángulo abierto. El ángulo abierto es cuando vos tenés una explicación para un contraargumento de la contraparte. Un argumento de la contraparte que te perjudique y vos tenés un argumento que justamente lo puede rechazar, lo puede explicar. ¿Qué sé yo? Suponete vos que el fiscal te saca o extrae una conclusión de la exposición de los hechos y vos tenés un argumento que la podés enervar. Entonces lo podés poner dentro de un ángulo abierto. Perfecto, muchas gracias. A ver, escúchame. Esto es, esto se los doy, no para torturarlos y pensar que tienen que saber de memoria cómo es la paleta de Whitmore, sino lo que quiero es que vean cómo razona y cómo piensa un abogado antes del juicio. Es decir, no va al juicio a ver qué pasa. Vos vas al cine ¿a qué? A ver una película vas al cine. Ah, bueno, vamos a ver cómo resulta la película. En cambio, acá no. Vos acá lo que tenés es que en una maqueta, ¿viste? Hay películas. ¿No vieron Bueno, no hemos tenido clases. Vean, después de dar el examen, primero estudien, después de dar el examen, vean Crímenes Americanos, que es la película sobre el asesinato de la mujer de O.J. Simpson. Y vean cómo, ¿quién es? Travolta, creo que es. Cómo tienen en una paleta, cuando están discutiendo en el estudio, cómo la preparan, tienen, empiezan con el rayón. Entonces dicen, a ver, testimonio, cuadrado, el circulito, es decir, el análisis de la prueba. O sea, hay que trabajar sobre la prueba. Nosotros, en el proceso mixto, vamos al juicio oral a ver qué pasa, a ver qué pasa, a ver qué podemos lograr con este testigo. No, hay que ir ya preparado. Y para eso necesitamos saber qué es todo lo que tenemos. ¿Se entiende cuál es la idea? Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a vos, así lo entienden los demás también. Otra pregunta dice, respecto al derecho del imputado de confrontar testimonios de cargo, ¿reviste alguna excepción o en todos los casos, independientemente de la acusación, debe ser sometida a contradecir las imputaciones de cargo? A ver, decímelo despacito de nuevo. Sí. Respecto al derecho del imputado de confrontar testimonios de cargo, ¿reviste alguna excepción? ¿O en todos los casos, independientemente de la acusación, debe ser sometida a contradecir las imputaciones de cargo? Lo que pasa es que si el imputado tiene el derecho a entrevistarse cara a cara, face to face con el testigo de cargo, si el imputado, el acusado no lo confronta, está dejando en pie una prueba que lo puede conducir a la prisión.
Por eso es que este derecho nosotros no lo podemos desconocer y es permanentemente violado cuando se permite la introducción por lectura de testigos que declararon en la instrucción que no estaba presente el abogado defensor y que no son hallados para el momento del juicio. Entonces dice, no, como el testigo en este caso no pudo ser hallado, el Estado no lo pudo encontrar, entonces esta es una situación de excepción donde este testimonio entra por lectura. Y entra por lectura un testigo que el imputado no pudo confrontar y que termina mandándolo a prisión. Esta es la causa que resolvió el juez Scalia en los Estados Unidos en el año 2004. Crawford versus Washington. Dijo, ¿y por qué? ¿Por qué entra este testimonio? ¿Por qué entra este testimonio? Este testimonio entra porque este es un testimonio que es veraz. Entonces ya este testigo no lo vamos a examinar en el juicio, no le vamos a dar al imputado el derecho a la confrontación porque es veraz. ¿Para qué vamos a hacer el juicio? Si el testigo es obviamente confiable, es porque el acusado es obviamente culpable. Eso es lo que dijo el juez Scalia. Entonces es muy importante que siempre tenga el derecho el acusado de confrontar con el testigo de cargo. Este es un derecho que no se puede desconocer. Puede haber algún problema cuando el testigo está fallecido. Es cierto. Puede haber algún problema porque se dice que el testigo fallecido, el testimonio del testigo fallecido puede ingresar al debate. Pero yo diría que siempre y cuando el fallecimiento sea algo repentino, no porque estuviera enfermo y entonces el fiscal tendría que haber utilizado el anticipo jurisdiccional de prueba con citación en la defensa. Y en el caso de única prueba, analizarla con mucho rigor, es más, si fuera la única prueba no alcanzaría para un veredicto de condena, porque como dice Caferata Nores, ahí se infringiría el principio de razón suficiente, no alcanzaría con un testigo muerto para condenar. Yo no lo pondría como excepción, porque el testigo fallecido tiene justamente todo un análisis particular para circunscribir el alcance de su declaración. Pero el derecho al careo está muy retaseado en la República Argentina. Hay fallos de los tribunales de casación provinciales que se alzan de una manera escandalosa al fallo Benítez dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2006, donde la Corte lo que dice que sí, que hay veces que el Estado no lo puede localizar al testigo, pero acá no está en juego el deber del Estado si puede ubicar o no puede ubicar al testigo. Acá lo que está en juego es otra cosa. Si a través del desconocimiento de este derecho se puede violar la defensa en juicio. Entonces, eso lo dije, creo que cuando hablamos del valor del sumario en juicio oral, o cuando hablamos de los anticipos jurisdiccionales de prueba, en algún momento de la fase anterior, de la etapa anterior de la cursada, les dije que esas interpretaciones de la Corte, cuando fijan el alcance de una garantía constitucional, salvo que haya un argumento novedoso, son obligatorias para todos los tribunales de la República Argentina. La Corte es el último intérprete de la Constitución Nacional. No puede venir un tribunal de casación de una provincia y decir, no, acá el testigo vale porque el principio de bilateralidad y contradicción no se violó porque el testigo no pudo ser habido. ¿Cómo que no pudo ser habido? El testigo no pudo ser habido, pero el imputado no lo pudo confrontar. El imputado no pudo poner en evidencia su mendacidad. O no, o su tergiversación, o su debilidad. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado.
Eso hay que leerlo con una sintonía constitucional. Con una sintonía constitucional. Fíjense que algo de eso van a ver cuando escuchen la parte relativa a las declaraciones previas. Porque ¿qué pasa con la oralidad, con la confrontación, con la contradicción? Es, como dice Paolo Ferrua, es un instrumento del que yo puedo sacar la verdad. Si yo puedo confrontar con el testigo, si yo puedo enfrentarlo, entonces lo que surja en ese debate oral tiene la pureza del oro. La declaración que presta la instrucción sería como el hierro. Yo puedo trabajar con las dos declaraciones, pero si yo no lo tengo al testigo para confrontarlo, una cosa es el hierro y otra cosa es el oro. Por más que yo trabaje y mezcle el oro con el hierro sigue siendo hierro, por eso yo lo necesito al testigo ahí. Y eso se los comento en relación al uso de las declaraciones previas. Bueno, sigamos con otra. Hay una aclaración de quien hizo la pregunta esta anterior que dice, me Sí. refiero al caso, por ejemplo, de un abuso sexual y la revictimización que produciría en la víctima enfrentar al imputado. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Claro, tenemos que buscar la metodología para garantizarle los derechos del imputado y no revictimizar ni afectar la integridad psicológica de la víctima. Pero lo podemos hacer. Podemos hacer un anticipo probatorio. Podemos llevar al acusado a la sala de juicio y a la víctima tenerla en otro lado. Podemos hacer que el imputado no le pregunte directamente. Yo lo he hecho muchísimas veces, que pregunte a través del defensor, que la víctima no esté en presencia del imputado, del imputado de un abuso sexual aberrante, pero le garantizamos la defensa en juicio a través de un interrogatorio que se puede haber hecho antes o que se puede hacer con la víctima en otro lugar, acompañada por un asistente psicológico. Esto ya está permitido por la Corte Europea de Derechos Humanos en muchos casos, y ahí nosotros garantizamos el derecho a repreguntarle al testigo de cargo y no revictimizamos a las víctimas en caso de abusos sexuales, en caso de abusos sexuales en contra de menores, en caso de los delitos de trata de personas de las que resultan víctimas, lamentablemente, muchísimas mujeres hoy día. Claro, está muy bien. Hay que buscar el mecanismo, pero podemos garantizar ambos derechos. El del imputado a entrevistar o preguntar al testigo de cargo y el de no revictimizar, que también es una obligación por parte del Estado. Bien. Bien. Está bien la aclaración. A ver. Uy, se me fue la pregunta. Acá está. ¿La técnica del looping es aconsejable usarla en ambos alegatos y entre jurados legos o siempre es necesario introducir un tema que involucre un aspecto emocional del hecho y que quede latente en la cabeza de los juzgadores? Y la prueba del looping, eso es más específico. La prueba del looping es enfatizar ideas. Eso se puede usar bien en el interrogatorio, o sea, el imputado da dos conceptos o un concepto y que se va a perder. Está hablando de un robo y no puede reconocer al autor del robo, y entonces el abogado el defensor le pregunta, entonces no sabe la estatura del imputado, no sabe cuál era el color del pelo, no sabe cuál era el color de sus ojos, no sabe cómo era la fisonomía de su rostro, o a veces el looping, cuando es doble, en el caso que ponemos nosotros, ¿cuál es? El de una legítima defensa, creo. Una legítima defensa en el que el acusado plantea que
la víctima, o el fiscal plantea que la víctima había cesado en la agresión y que había sido desarmada. Y entonces relaciona las dos ideas. Dice, bueno, no solo que fue desarmada, entonces ya no hay una legítima defensa, no solo que había cesado la agresión, sino que fue desarmada. Entonces, ¿de qué legítima defensa estamos hablando? Es decir, esta técnica del derecho anglosajón lo que trata es de asociar una idea con otra para reforzarla, para darle más entidad, para darle más fuerza. ¿Decía algo más la pregunta con el Lopin? Yo creo que el Lopin hay que utilizarlo más que nada en el interrogatorio, cuando uno está conduciendo el interrogatorio. Me parece que ahí es donde juega más. Lo cual no quiere decir que no la utilicemos en el alegato de clausura, porque no se olviden que el alegato de clausura es eminentemente valorativo, es argumentativo el alegato de clausura. Entonces, ahí sí podemos utilizar todas las conclusiones que nosotros podemos extraer de la prueba producida en el debate. En el alegato de clausura lo podemos hacer. ¿Mm? Bien. Sí. Otra pregunta dice, ¿podría dar algún ejemplo de prueba sobre prueba? Porque no me queda claro en qué casos es posible. Y otra consulta, ¿el nuevo Código Federal la recepta? Perfecto. La prueba sobre prueba es la producción de una prueba novedosa. Es la producción de una prueba novedosa. Ahora, yo soy el abogado defensor. Les estoy diciendo a ustedes hace como media hora que se tienen que preparar, que tienen que estudiar la estrategia, que tienen que preparar su teoría del caso, que no hay que ir a poncho al juicio oral, etcétera, etcétera. Entonces se me plantea un abogado en el medio del juicio y me dice, mire, esta prueba sobre la que se está produciendo es una prueba que yo tengo dudas sobre su autenticidad, sobre su veracidad, sobre su exactitud. Entonces yo quiero producir una prueba tendiente a demostrar la inexactitud, la falta de autenticidad de esa prueba. Bueno, si la prueba que se está produciendo no es veraz, no es auténtica, y esa inautenticidad o esa falta de veracidad surge ahora, se puede producir prueba novedosa, pero siempre y cuando, con una diligencia razonable, el defensor no haya debido prever al inicio del juicio que esto le iba a pasar. Es decir, no podemos hacer nosotros prueba sobre prueba porque el defensor no pensó, no previó que esto podía pasar. Ahora se da cuenta que la sangre estaba mal rotulada. Ahora se da cuenta que el aparato puede funcionar mal, que tomó la velocidad del vehículo porque hay informes contradictorios. Bueno, pero si lo sabía desde antes, ¿por qué no lo pidió? No, tiene que ser una incidencia que surja en el momento, que ponga en duda la integridad, la autenticidad y la veracidad de la prueba. En ese caso se puede pedir nueva prueba y el código lo admite, pero siempre es una excepción. ¿Por qué es una excepción? Porque el proceso penal adversarial se rige por el principio de igualdad de armas. A mí me formulan una acusación, me presentan los cargos y me llevan a juicio. Y no me pueden andar ofreciendo pruebas en el medio del juicio para fortalecer la acusación o para subsidiar las debilidades que van apareciendo del Ministerio Público Fiscal, por ejemplo. Entonces, si no era previsible el acontecimiento que surge en el juicio, acerca de que, por ejemplo, aparece en el juicio un testigo que nadie lo había imaginado, no había ningún dato de que la cadena de custodia puede haber sido infringida. La cadena de custodia de los elementos secuestrados. Y bueno, entonces en ese caso se podrá hacer una prueba tendiente a demostrar de que la cadena de custodia fue infringida. Y si la cadena de custodia fue infringida, si no se lacró bien un elemento que luego fue manipulado y que quizás se hizo una pericia y se
consumió, bueno, eso puede tener una incidencia casi decisiva en el valor del juicio. En ese caso se podrá hacer prueba novedosa. Pero la prueba sobre prueba y su valor es cuando se discute la autenticidad, la veracidad o integridad de una prueba. Puede ser un documento privado, puede ser un objeto secuestrado, pero cuando aparece en el juicio. No cuando este dato ya constaba y era previsible que surgiera esa incidencia. Ahí no se debe admitir. Y el Código Federal, claro que la tiene. Sí, sí. Bien. Después hay otra pregunta que dice... Decime, pará, me quedé... Sí. Se me fue la imagen de ustedes. ¿Por qué? ¿Tocaste algo o toqué yo? No, yo no hice nada. Y yo tampoco, pero se me fueron la imagen, no sé por qué. Escucharte escucho bien, pero no sé por qué. ¿Qué ve en la pantalla en este momento? Nada, blanco. Se te debe haber tildado. Se le debe haber tildado. Quizás se tildó. Igual, o sea, lo podemos ver ¿Vuelve bien. solo? Sí. Ustedes que Asumo son que sí. los que saben esto. Bueno, sigamos hablando. Bueno, claro, ustedes son los que más saben de esto de tecnología. ¿Te imaginas que la gente grande somos bastante deficitarios en este aspecto? Bueno, sigamos hablando. ¿Qué juez interviene en la audiencia de formalización de la acusación? El juez de control y garantías. En la audiencia de formalización de la investigación interviene un juez que no va a intervenir en el juicio. Y en la audiencia, como ese juez interviene en la audiencia de formalización de la investigación, no va a intervenir en la audiencia de control de la acusación. Ojo, esto lo modificaron en el código a último momento, con una reforma que se hizo ahora, lo mismo que con las preguntas, y el juez de la audiencia de control de la acusación va a ser un juez de revisión, como si fuera un juez de apelación. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires? Que el juez que controla la etapa intermedia es el mismo juez que pudo haber dictado la prisión preventiva. ¿Se entiende? Entonces, el juez de la formalización de la investigación es el juez de control y garantías. Pero el juez que va a intervenir en la audiencia de control de la acusación es un juez de revisión. Y los jueces que van a intervenir en el debate, unipersonal o colegiado, van a ser los jueces del juicio. O sea, siempre se trata de que no haya jueces que hayan prejuzgado o conocido el caso con anterioridad. ¿Está claro? ¿Mm? Bien. ¿Me escuchan? Sí, se escucha perfecto, bien. Yo no sé cómo se fue. Si no, mándeme una foto de cómo es que le sale la computadora, cosa de que yo pueda más o menos ver y, a ver si y de ahí ir guiándolo a cualquier cosa. Sí, esperamos un segundito que le voy a sacar la foto. Sí, no hay drama. No ver a nadie me da bronca. No sé. Para colmo tengo a mi hijo abajo. No le puedo. Sí, pero es muy gracioso porque, claro, me refleja a mí Claro, sí, me refleja a mí. No, porque ni siquiera... no la quiero apagar porque a ver si después tenemos problemas, por lo menos seguimos así. No, obvio. Sí, No, esperá que yo te la mando ya en un minuto. Sí, no hay ningún problema. Sí, sí. ¿Tu teléfono en cuánto termina? En 0214. A ver. Es 2262-640214. Sí, pero a ver si... pero no sé si lo te tengo por el apellido. No, te debo tener por el apellido. Espérate. Mi apellido es Pacetti. Sí, no, ya sé, sí, lo tengo anotado. Ahí te la mandé, a ver. Fíjate. A ver. Ahí te la mandé. Sí.
Ves que está en negro, sale lo que refleja que estoy yo acá. No me llegó nada todavía, ahora cuando me llegue le aviso. Bueno, Pero si no, si quiere, le voy leyendo la próxima pregunta sí, sí, y sí, después sí, voy sí, viendo. dale. Sí, 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 dale. En la etapa del alegato de apertura, cuando hablamos del test de Sí. perjuicio indebido, ¿a qué se refiere específicamente? ¿A cuestiones que suceden en la IPP o a cuestiones en el No, momento de no, 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 producirse la no, no, prueba? no. No, 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 no. No, está mal la pregunta esa. No. A ver, estamos hablando de la teoría del caso. La teoría del caso se compone de tema, hechos. Teoría del caso, no, está bien. El alegato de apertura se compone de tema, hechos, prueba, fundamento jurídico y conclusión. Los hechos, esto es muy importante, claro, los hechos se fundamentan en las proposiciones probatorias, son las afirmaciones de hechos que nosotros necesitamos que prevalezcan. Y nosotros ofrecemos las proposiciones probatorias para acreditar los hechos que nos van a servir para acreditar nuestra teoría del caso. Entonces, esa evidencia que nosotros conseguimos en la investigación penal preparatoria que le permitió al fiscal llegar al juicio, la sometemos a un test. Ese test tiene un primer filtro en la audiencia de control de la acusación. ¿Cómo tiene que ser esa evidencia? Tiene que pasar por un test de legalidad, de objetividad. Esa evidencia tiene que ser pertinente, tiene que ser relevante, tiene que ser confiable. Y decimos que no genere un perjuicio indebido. Que no genere un perjuicio indebido quiere decir que la producción de esa evidencia no arroje más problemas que soluciones para el juicio, o porque sea una evidencia que para producirla como prueba demore mucho la realización del juicio y no sea tan importante, o no se olviden que el proceso adversarial en general está construido de una manera en que los jueces que deciden la materia son un elenco de amateurs, es decir, son jurados legos. Entonces, puede ocurrir que la prueba, en vez de ilustrarlos, los confunda. Yo leí hace un tiempo un caso de perjuicio indebido que fue muy importante, que tiene que ver con un conjunto musical que se llama, no sé si existirá todavía, Led Zeppelin, y se los acusaba de plagio. Y entonces se le quería someter al jurado a que escuchara la canción, pero la canción solamente con un tipo de instrumento, no con todos los instrumentos. Y esto lo iba a confundir al jurado, porque así parecía realmente que eh, había plagio. Y entonces el tribunal civil no permitió que se ejecutara la prueba en esas condiciones, justamente por este principio, por el perjuicio indebido. Es decir, cuando una prueba puede confundir al jurado o puede su producción dilatar el juicio, violando el derecho que tiene el imputado a un juicio rápido. Son conceptos puramente americanos. Puramente americanos. ¿Decía algo más la pregunta? Decía, a ver, si se refería específicamente a cuestiones que suceden en la IPP o a cuestiones en el momento de producirse la prueba. Ah, perfecto, perfecto. No, yo diría que este tema puede aparecer ya en la audiencia de ofrecimiento de prueba. Luego del control de la acusación viene el ofrecimiento de prueba en esa audiencia. Y también
Y también ahí se tendría que analizar, porque ¿quién es el que hace lugar a la admisibilidad de la prueba? El juez de revisión. Entonces el tema, a mi juicio, se tiene que analizar ahí. Analizar ahí. Habría que ver luego si es posible, en algunos supuestos excepcionales, que el tribunal pueda revisar algunas cuestiones en orden a la admisibilidad de la prueba, lo cual sería posible, pero siempre teniendo en cuenta el desarrollo del debate, que el desarrollo del debate lo aconseje, no que los jueces del debate se conviertan en un tribunal revisor de lo que hizo el juez al declarar la admisibilidad de la prueba, no. Es decir, si en el curso del debate aparece como necesario replantear esta cuestión, lo cual sería excepcional. Bien. ¿En qué consiste la teoría jurídica? ¿Se refiere a la calificación legal o bien a qué otro aspecto? A todo, a todo, a todo, a todo. Así como los casos son impredecibles, la teoría jurídica es el argumento que va a auxiliar a las partes para resolver el caso en el que interviene. Puede ser cuestiones de derecho penal, obviamente, cuestiones hoy día que está tan en boga, los criterios de imputación objetiva. La responsabilidad de un delito, ¿entre quién se distribuye? ¿Entre el imputado o la víctima? ¿No es cierto? Entonces, bueno, qué sé yo, el riesgo permitido, si la muerte se produjo dentro del riesgo permitido, será típica. Una persona que conducía a velocidad reglamentaria, se le cruzó un peatón y lo mató, y bueno, es el riesgo permitido. Si no, tenemos que hacer como el Tribunal Supremo Alemán en 1870 dijo que el ferrocarril era ilícito, porque iba a generar muchas muertes. Pero también puede ser un problema de derecho constitucional. Se secuestró un objeto y no había orden de allanamiento. El secuestro del efecto es nulo. O qué sé yo, o el derecho administrativo, que el acto administrativo tenga un vicio y que no se pueda considerar los efectos jurídicos. ¿Se me cortó a mí o a ustedes también? Ah, genial, pensé que a mí me había pasado. A mí se me cortó también. Bien, bien, bien. Sí, por acá también. Sí, sí. Se le cortó el profesor. Ok, ok, ok. Se fue. Bueno, volver a entrar. A ver. El que ya le venía jodiendo la compu, pobre. Sí. Sí. ¿Cómo quedó la respuesta? ¿La alcancé a terminar? Hubo un momento en el que se cortó, creo que los chicos por ahí van a poder ayudarme A un ver, poquito más o menos en la a parte ver, en la que se cortó. a ver. Que te digan, a ver dónde quedé. No me acuerdo ni qué era la pregunta. Hasta a mí se me fue la pregunta. Respecto a la teoría jurídica, doctor. Ah, Estaba perfecto, hablando. Ahí está perfecto. eso. Pero te quedó claro que puede ser derecho administrativo, constitucional, derecho penal, de derecho penal pueden ser decenas de cosas que podés plantear. Todo lo que haga todo lo que haga a la posición que vos pretendés asumir en el proceso. Todo lo que favorezca tu postura. No necesariamente penal.
Pero hoy en penal hay muchísimos argumentos de todo tipo bueno, que pueden emplearse. Bien, gracias. Bien, No, de nada. a ver. Proposiciones fácticas pueden ser específicas y plurales, si las puede aclarar con algún ejemplo. Sí, cómo no, pero eso es muy importante. ¿Ves? Este tema, todo el juicio versa sobre hechos y pruebas. Ustedes piensen que van al juicio oral a acreditar hechos, y los hechos se acreditan con pruebas, no argumentan. Ustedes argumentan cuando presentan el alegato de clausura. Esa es la única instancia argumentativa. El alegato de clausura, que se divide en el exordio, la narración, la argumentación y la recapitulación. Entonces, las proposiciones probatorias son las afirmaciones de los hechos que nosotros necesitamos que prevalezcan para ganar el caso. ¿Qué tengo que acreditar yo? ¿Qué tengo que acreditar? Yo soy el fiscal. ¿Qué tengo que acreditar? Tengo que acreditar que A mató a B con un disparo de arma de fuego, que no hubo una legítima defensa. ¿Cómo lo acredito? Lo acredito porque tengo un testigo, porque tengo secuestrada el arma, porque el día anterior otro testigo vio que se habían enfrentado, que se habían peleado. Entonces las proposiciones fácticas son las afirmaciones de hecho que nosotros necesitamos que prevalezcan. Son fuertes las proposiciones fácticas que nosotros podemos imbricar en nuestra historia y que lo pueden ayudar al tribunal a formar la convicción en el sentido que nosotros lo pretendemos. Por ejemplo, en el caso que le acabo de mencionar, hay un testigo presencial, hay un secuestro del arma, hay un motivo. Entonces, ¿cómo es esa presunción fáctica? Es una presunción fáctica fuerte. Una débil, que alguien vio irse del lugar a una persona de espalda que podría tener la estatura del acusado. Esa es una presunción fáctica débil. Pero lo importante, además de que sean fuertes y que se puedan inscribir solo en mi historia, en nuestra historia, y no en la de la contraparte, es que sean plurales y específicas. Plurales porque si tenemos la mala fortuna de que la enerve la contraparte, bueno, ese hecho lo podamos acreditar con otra proposición fáctica. Por eso es muy importante la pluralidad. Y especificidad, porque eso es lo que permite formar convicción. Cuando las proposiciones fácticas son generales, eso dificulta que el tribunal pueda tomar postura. Entonces es muy importante. Y eso también nos va a permitir a nosotros medir los niveles de ponderación y vulnerabilidad, como lo que hacía Wigmore, es decir, ¿dónde estamos parados? Con estas proposiciones fácticas, ¿cómo estamos parados? ¿Esta es fuerte o es débil? Es decir, ¿es ponderable la evidencia que tenemos para acreditar este hecho? ¿O estamos en una situación de vulnerabilidad porque no tenemos evidencia para ofrecer, no tenemos prueba para producir? Y lo que me preguntaron hoy del perjuicio indebido también tiene que ver con la proposición fáctica, con la acreditación de los hechos y con la actividad probatoria. Todo esto está conectado. O sea, nosotros necesitamos que el testigo produzca las palabras justas para acreditar el hecho plausible que es necesario para que nuestra teoría tenga éxito. Últimamente trabajé con un autor que se llama Chaya, que acaba de publicar un libro. Yo no creo que esto se los haya dicho en la clase anterior, pero les sirve. Dice que el abogado debe ir al juicio y debe hacer como una nota de contabilidad, llevar como una hoja contable. Debe y haber. En el debe pone los puntos que el testigo tiene que cubrir.
entonces el testigo para acreditar el hecho tendría que decir tal cosa. Y en el haber, luego si el testigo afirma esta oración, si el testigo pronuncia exactamente esas palabras, entonces el tema está cubierto. Es decir, lo que dice, yo creo que les hago hincapié en las clases anteriores, me parece que hablaba de Beitelman y Duce, que dice, no alcanza con el nombre del cuento. Hay que decir el nombre del cuento y contar el cuento. Esto es lo mismo. Yo con la proposición fáctica es afirmo un hecho y luego necesito la prueba que me lleve a la corroboración de ese hecho. Acuérdense del proceso probatorio de Wigmore. A la prueba que me lleve a acreditar la existencia de ese hecho. ¿Qué más me preguntabas con relación a las proposiciones fácticas? A ver, espérame un segundito que tenía la pregunta por acá. Sí. Si pueden ser específicas y plurales, y si las puede aclarar con algún ejemplo. Claro, bueno, la pluralidad de las proposiciones fácticas, suponete vos que tenemos, yo soy el fiscal y tengo un reconocimiento en rueda del acusado y un secuestro del arma. O sea, tengo proposiciones fácticas plurales. Y ahí son fuertes. Débiles ya te dije cuál eran. Y específicas, claro, que se refieran al hecho que yo quiero acreditar. ¿Qué quiero acreditar? Que se produjo un robo. Y bueno, tengo el secuestro del arma. ¿Entendés? Si no tengo secuestro del arma, ahí el fiscal tiene que entrar a decir que bueno, que se deshizo del arma, pero que no fue secuestrada, etcétera, etcétera. Ahí puede haber si no hay, a ver, puede haber testigos que lo hayan visto con el arma. Pero si el arma no se secuestró, esa puede llegar a ser una presunción débil, porque el defensor puede llegar a cuestionar de que no se acreditó que el arma esté cargada o sea apta para el disparo ante la falta de secuestro. Y obviamente eso va a llegar a una figura atenuada. O sea, se dan cuenta que todo depende de las circunstancias de hecho y de la posición que estamos asumiendo en este caso, de la posición que estamos defendiendo. Bien, ahí le leo Es la el otra. caso a caso. Sí. A ver, tenía otra pregunta por acá. ¿Podría explicar el alcance que tiene la verificabilidad de Binder? ¿Cómo no? Alberto es el procesalista número 1 de la República Argentina. Hay que leerle todo hoy. Todo lo que van a hacer derecho procesal penal tienen que leer a Binder. Él, el otro día la facultad hizo una charla por Zoom, que la dio él, sobre el control de la acusación. Es espectacular. Porque nosotros, ¿qué decimos? Decimos, el imputado tiene a su favor el estado jurídico de inocencia. Bueno, el imputado entra al juicio ¿cómo? Con una acusación. Con una acusación. ¿Cómo tiene que ser esta acusación? ¿Qué es lo que tiene que probarme el fiscal si yo soy jurídicamente inocente? Los requisitos de verificabilidad. Me dice que yo soy el autor de un robo. Bueno, me tiene que acreditar la materialidad del robo y me tiene que acreditar mi autoría responsable. ¿Todo eso en qué se fundamenta? De todo. ¿Entienden cuál es la diferencia? Los requisitos de verificabilidad. Tiene que probar la verdad acerca de todos los hechos en que fundamenta la acusación. Y las condiciones de verificación, que me indique cuáles son los medios probatorios que le permiten acreditar la verdad. La verdad.
Este es un derecho que tiene el imputado, ojo, que es el derecho de exigirle al acusador la prueba de la verdad de los hechos en que funda la acusación. La prueba de la verdad de los hechos que funda la acusación. Ese es un derecho que tiene el acusado. Ese trabajo de Binder sobre estos dos aspectos es espectacular, es extraordinario. Él lo trabaja muy bien. Esencialmente es esto. Profesor, disculpe, ¿podría hacerle una pregunta porque es respecto a esto? ¿Esta cuestión se lleva a cabo en la audiencia de control de la acusación? ¿La verificación por parte del imputado? Y en el juicio. Porque, Ajá. mira qué buena pregunta que te salió. Mira qué buena pregunta. ¿Por qué? Porque en la audiencia de control de la acusación, el juez, ¿qué le va a exigir al fiscal? Que tenga una causa probable para llevar al juicio al acusado, que tenga un estado de sospecha, que tenga una causa plausible. O sea, yo en la clase no, pero ahora digo que Vico, en el siglo XVIII, hablaba de las señales de tráfico. O sea, el acusador y el acusado van a la audiencia de control de la acusación, el fiscal le muestra qué es lo que tiene, el defensor le muestra qué es lo que tiene al juez, y el juez decide. El juez decide como si fuera un semáforo, señales de tráfico, decía Vico. Dice, luz roja. No, señor, usted no pasa con esto al juicio. Usted no pasa porque usted no tiene una causa probable para llevar a este acusado a juicio. O le dice luz verde y usted pasa. Entonces luz verde le está diciendo usted pasa. Requisito de verificabilidad. Luego tendrá que ir al juicio a acreditar la verdad de los hechos en que funda lo que usted dijo, lo que yo creo que es una causa probable. Y a través de las condiciones de verificación, él tendrá que seleccionar los medios probatorios que le permiten acreditar la acusación. Entonces, ¿se dan cuenta cómo trabaja estos principios de manera diferente según se trate de la audiencia de control de la acusación o del propio debate oral? O sea, somos mucho más exigentes en el debate oral y ni qué hablar cuando el juez dicte la sentencia, que va a corroborar si eso se cumplió o no se cumplió. Si el fiscal cumplió con lo prometido o no cumplió. Bien, después. ¿El juez de revisión intervendría en la etapa intermedia entonces? Sí. No interviene el juez de control y garantías, interviene el juez de revisión. Código Federal. En provincia, el juez de garantía. Bien. Después. ¿Cómo funciona la cuestión de la sustitución de la acusación en el Código Federal? Independientemente de lo que planteaba de que en el proceso adversarial la prueba debe ser fresca, eso no impide que en los interrogatorios para refrescar el testimonio o advertir una contradicción se introduzca una declaración. Sí, pero espera que me estás haciendo dos preguntas ahí. A ver, perdón. la primera, ¿cómo era? La primera, sí, no, es que las tenía juntas, perdón. La primera dice, no. ¿Cómo funciona la cuestión de la sustitución de la acusación en el Código Federal? Ahí, esa es una. Bien. Esa es una. Tenemos un problema. Acá tenemos un problema, porque en la audiencia de formalización de la investigación, el querellante puede presentar una acusación alternativa, y el fiscal también. Pueden presentar una acusación alternativa. El código prevé de que haya una acusación alternativa. Ahora, este es un problema. Yo les voy a decir qué es lo que pienso. El imputado tiene un derecho a que se le formule una acusación única, cierta y completa. A la audiencia de control de la acusación, el fiscal le puede presentar dos acusaciones, A y B. Dice violación, A no es violación, es estupro, B es estupro. A, robo. No puedo acreditar que el desapoderamiento lo produjo él, tiene una cosa proveniente de un delito, encubrimiento. Pero, a mi criterio, cuando se abre el juicio oral y se presenta el alegato de apertura,
tendría que estar definido el tema. Tendría que estar definido. Esto no se lo dice, y alguien puede decir, no, si el código permite una acusación alternativa, es para que todo el debate gire sobre las dos acusaciones, para que el fiscal pueda trabajar sobre las dos acusaciones, a ver cuál de ellas triunfa. Bueno, en el alegato de clausura no hay ninguna duda que se tiene que decidir por una. ¿Qué estamos jugando con el defensor? ¿A las adivinanzas? ¿No vieron en estos últimos días el documental de María Marta García Belsunce? Véanlo en Netflix. Cuando vean el documental, el fiscal acusa al imputado por homicidio calificado o por encubrimiento agravado. Está bien lo que hace el fiscal si lo hubiese hecho al inicio del juicio, pero una vez que se produjo la prueba, el fiscal tiene que decidirse, o es autor de homicidio o es autor de encubrimiento. Porque si no, para el imputado se transforma en un juego de adivinanzas la acusación. Eso es en cuanto a la alternativa. Pero ahí hay otro problema. Por eso quiero que vean las clases. Porque puede ser que de la producción de la prueba surja que el hecho es un hecho diferente, es un hecho distinto. Entonces, si es un hecho distinto, ahí hay que ver, consultar a la defensa. Y hay que ver si ese hecho distinto produjo una alteración sustancial o no sustancial. Si la alteración que produjo no es sustancial, se le consulta a la defensa podrá ofrecer prueba, y luego el tribunal resuelve sobre esa modificación que produjo el fiscal, porque no es sustancial. Si es sustancial, la defensa puede pedir que no, que ese juicio se anule y que se inicie de nuevo, en función de la nueva acusación. En función de la nueva acusación. Acá hay el Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires y el Código Federal tienen regulaciones completamente diferentes. O sea, cuando aparece un hecho diverso en el Código de Procedimiento de la Provincia de Buenos Aires, el que lo puede poner en conocimiento del fiscal es el tribunal. En un código mixto o que pretende ser acusatorio, esto es un error. En todos los códigos acusatorios, quien puede poner en evidencia la existencia de un hecho diverso siempre tiene que ser el fiscal. Nunca el tribunal. El tribunal no puede poner en evidencia nada, no puede. Esto que decía Mayer, de que la fórmula de advertencia del código de la ordenanza procesal penal alemana era garantista porque le decía al imputado que podía variar la calificación jurídica del hecho, afecta la imparcialidad. Lo mismo que lo que pasa con el artículo 733 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española, que autoriza a los jueces a que le pregunten al fiscal sin que esto implique prejuzgamiento, si no corresponde examinar el hecho bajo las previsiones del artículo tal del Código Penal. Y bueno, lo mismo, es el tribunal el que de alguna manera está promoviendo el cambio de la acción. Todas esas soluciones, a mi juicio, violan el principio de imparcialidad. El tribunal no se tiene que meter con esto. Este es un problema de las partes. Soy consciente de que algunos profesores pueden llegar a decir, cuidado que el poder jurisdiccional lo tienen los jueces, que eso lo dice el artículo 116 de la Constitución Nacional, que el poder jurisdiccional no lo tienen los fiscales. Todo eso es cierto, pero las garantías que hoy rodean al imputado, que están establecidas en las convenciones internacionales, obligan a reinterpretar todas estas situaciones. Entonces, acá el poder de la jurisdicción se debilita. El poder de la jurisdicción se debilita. Se fortalece la defensa cuando, en el caso de alteración sustancial de la acusación, puede pedir que el juicio se haga de nuevo. Pero cuando se trata de un cambio de la acusación, por ejemplo, un cambio de la acusación, ese cambio de la acusación obviamente tiene que ser producido antes de el cierre de la etapa preparatoria, porque el fiscal
le tiene que hacer saber al tribunal que de la prueba producida en el juicio, el hecho no es constitutivo del delito de robo, sino sería del delito de encubrimiento. Y si eso ocurre, el fiscal le tiene que dar traslado a la defensa para que conteste, y si están de acuerdo, bueno, la defensa lo puede presentar a declarar nuevamente, podría ofrecer prueba, etcétera, etcétera. Es decir, una vez que se cerró la producción de la prueba, ya no se puede hacer esto. Esto hay que hacerlo antes de que se produzca el cierre de la actividad probatoria. Y otra cosa que es muy importante, que esto siempre debe hacerse en función de la nueva prueba producida en el juicio oral. No como hacen algunos tribunales de Capital Federal en el código viejo, que revalorizan la prueba producida en la instrucción y permiten la ampliación de la acusación. No, esa prueba ya estaba, y si el fiscal no la consideró cuando hizo el requerimiento de elevación a juicio, perdió. No, tiene que producirse nueva prueba, y en función de la nueva prueba, ahí se tendría que producir la variación de la calificación. Pero la diferencia sustancial es que en un código acusatorio eso tiene que estar en manos del fiscal, y en un código adversarial puede estar en manos del fiscal, pero se necesita el consentimiento de la defensa para cambiar el título de la imputación. Esto también tiene que ver con lo que vimos en la primera parte, es que el objeto procesal penal hoy se ve desde un punto de vista normativo. Entonces todos estos cambios en la calificación legal siempre inciden sobre los hechos, porque el hecho y el derecho son prácticamente inescindibles. No se puede cambiar un título sin cambiar el otro. Ustedes cambian el derecho, están cambiando los hechos. Cambian los hechos, también cambia el derecho. Es como que van de la mano. Esto ahora se ve más claramente, porque vamos en una dirección muy firme hacia el proceso de partes. Pero en el sistema mixto, y en esto que les decía, del poder jurisdiccional de los jueces, y el deber y la facultad que tienen los jueces de declarar el derecho, le hacen creer a muchos autores, sobre todo del proceso penal mixto, que los jueces pueden hacerlo interviniendo de oficio. Y yo creo que no. Vean la clase, la última parte de la clase 4 del proceso penal adversarial, donde eso se los aclaro. Que les estoy diciendo más o menos esto. El Código de Procedimiento Penal de Catamarca, por ejemplo, ahora se ayornó. El de Capital Federal lo mismo. Dicen el derecho diverso lo tiene que plantear el fiscal, en los dos códigos. Y en el de la provincia de Buenos Aires hace bien, que nosotros lo criticábamos, porque la verdad que estábamos más influenciados por el proceso mixto, hace bien en someterlo al consentimiento de la defensa, pero permite que lo plantee el tribunal, lo cual está muy mal. O sea, lo tiene que plantear el fiscal. Y la última palabra la tiene que tener la defensa, salvo, ojo, si la alteración no es sustancial, no, el tribunal le puede decir, no, mire, defienda, quiero ofrecer prueba, no quiero ofrecer prueba, porque por ahí es una chicana. Si la alteración del hecho no es sustancial, bueno, se puede producir y el juicio continúa y termina. ¿Se entiende esto? Perfecto. Después hay una pregunta. El que hizo la pregunta. Sí. Hay una pregunta que no sé si se refiere a cómo estoy haciendo yo el orden de preguntas o si tiene que ver con la materia, que dice, ¿hay un temario? O sea, así solo dice. No sé si... El temario es todo lo que les dieron los profesores. O sea, yo les di, porque ustedes tienen que ver 4 clases de juicio adversarial y una clase de recursos extraordinarios. Ese es mi temario. Con los otros profesores pasa lo mismo. Cuando quisimos que un tema ingrese al examen, como hice yo con el objeto procesal penal, porque fue cuando me agarré el COVID, se lo subí para que ustedes lo leyeran. Esto es igual. El profesor les va a decir cuáles son los temas que les dio. Y esos son los temas que se toman. O sea, yo le voy a tomar los temas que le dieron los otros profesores y le voy a tomar esto. Ahora no tengo un temario, pero no sé, capaz que pídanle al doctor Madina que les arme un temario y seguramente él debe tener los temas de los No, el temario que está... dieron los profesores.
Yo hice la ¿Eh? pregunta porque no sabía si se refería a contenido en específico de la materia, si tenía que ver con alguna etapa o algo, pero el temario me lo pasó Marcelo ayer, si no me equivoco, y Ah, total, todo lo bien. perfecto, Así perfecto, que perfecto. sí, Lo está que, todo sí, organizado en sí, tablas, así que sí. perfecto, perfecto. Yo Rosela, lo que perdóname. quiero, No, yo me refería al temario de orden de la clase de hoy, la puse yo la pregunta, pero no tiene nada que ver con el temario Ah, está. con el temario de la ¿cómo, materia, cómo no, nada Álvarez? que ver. ¿Cómo? Que tenía que ver con el orden de preguntas de cómo lo estaba haciendo yo. No, no, nada que ver con el temario de la materia, no era otra Claro. cuestión. Ah, no, no, no. Yo lo que, a ver, si ustedes ven las clases, lo van a ver ordenadito, porque ahí se los hice ordenadito. Sí, Hay sí, que, sí. hay que ver bien las 4 clases esas y ahí tienen todo el juicio adversarial ordenado. Cómo se da cómo se da en la práctica. Claro, acá saltaron cosas del final y hay un montón de cosas que no saltaron. Acá ni la prueba pericial, ni las declaraciones previas, ni las objeciones, todo lo cual yo voy a preguntar. O sea que, por eso yo les aclaré que hay que ver bien todo. Hay que ver bien todo. ¿Mm? Después la otra pregunta dice, independientemente de lo que planteaba de que en el proceso adversarial la prueba debe ser fresca, eso no impide que en las interrogatorias para refrescar el testimonio o advertir una contradicción se introduzca la declaración. Sí, sí, muy bien, sí. Se introduzca, no sé si está bien dicho, pero es así. Claro, si hay un olvido o hay una contradicción, hay que ver si es un testigo amigable, examen directo, o si es un contraexamen. Y ustedes pueden usar la declaración previa. Si es un testigo amigable y se está olvidando de algo importante, se la dan para que la lea, luego le vuelven a hacer la pregunta y el testigo va a contestar con lo que ya había dicho. Si es un contraexamen y ustedes saben que el testigo se está olvidando de algo que era muy importante y que a ustedes lo favorece, se lo van a leer en voz alta para desacreditarlo. Ahora, lo que vale, esto es muy importante, es lo que el testigo dice. Yo no lo digo en el trabajo en otros trabajos. Antes las comisiones anteriores lo estudiaban, pero ahora no lo he dicho. Viene bien para ratificarlo ahora, pero no sé si lo dije en las clases anteriores. Cafferata Nore dice que una vez que se leyó la contradicción ingresó al debate y que el tribunal puede usar cualquiera de las versiones siempre que lo explique. No, estoy completamente en desacuerdo. Solo va a ingresar al debate la versión si el testigo la pronuncia oralmente. Si el testigo no la pronuncia oralmente, aun cuando no le creamos, no quiere decir que lo que declaró en la instrucción sea cierto y no lo podemos utilizar en el debate. Lo descalificaremos, se buscará la prueba a través de otros testimonios. Pero esto no es que cualquiera de las dos versiones puede ingresar, no. Después de todo lo que les he dicho, la única versión que se puede utilizar para fundar la sentencia es la que dice el testigo en el debate. Ojo. Y así sí. Y no habría que abusar sobre el uso de las declaraciones previas y después tenemos otra prueba con lo cual la vamos a corroborar. Y además es muy importante que para utilizar las declaraciones previas se cree un escenario de duda. ¿Qué es lo que dice Maite y Duche? Esto no se hace para subvencionar a los malos litigantes. Si hay un escenario de duda, entonces sí podemos salir a utilizar, a emplear las declaraciones previas. Si no, no. ¿Mm? Bien, después dice, ¿habría alteración del objeto procesal en algunas de estas acusaciones alternativas? Y bueno, pero justamente ese es el tema. Para mí, el imputado tiene derecho a una acusación única, cierta y completa. En el alegato de clausura ya se terminó la discusión. Se terminó, todo es antes. El hecho diverso es una alteración del objeto procesal. Lo que pasa es que todos decimos mantiene intacta la identidad objetiva, pero esto es muy relativo, porque si a alguien le imputan 6 robos y yo digo no, en el mismo contexto hay 2 robos más y se lo quiero imputar, utilizando la teoría de Roxini y de Bauman, porque son dos hechos que tienen el mismo grado desvalorativo de acción y porque afectan el mismo bien jurídico, y
hay una alteración, estoy imputando dos hechos nuevos, pero lo que pasa es que ameritan ser resueltos en este contexto. Acá tenemos toda la prueba. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a jugarlo por 6 y después le vamos a mandar a hacer una investigación por los otros dos. No, habría ne bis in idem. Entonces, bueno, lo bueno sería juzgarlo por los 8. Y bueno, claro que hay una identidad, hay una alteración del hecho contenido en la acusación porque aparecen, surgen, se modifican circunstancias o accidentes de modo, tiempo y lugar de la acusación originaria. Pero es una alteración que en tanto y en cuanto no afecte la defensa del juicio, es válida. Es válida. No quiere decir que tenga que existir una paridad matemática en el hecho que motivó la presentación de la acusación y el hecho que finalmente se recoja en la sentencia. No opera en sentido matemático, pero sí con determinados límites, como los que le mencioné. Después tengo otra pregunta que por ahora es la última, que dice: ¿la teoría de los juegos cooperativos se puede plantear en la audiencia de control de la acusación, o una vez que se llega a esta audiencia no se puede bajar del juicio oral? No, cuando llegás a la audiencia de control de la acusación podés pedir el sobreseimiento. Sí, podés pedir el sobreseimiento. No, la teoría de los juegos competitivos de Newman y Morgenstern, lo que trata de explicar, lo que trata de expresar, es que este es un juego de suma cero y que acá hay que prepararse y que hay que preparar bien lo que uno va a plantear, y también tiene que ponerse en los zapatos del otro para saber cuál es la estrategia que el otro ya viene mostrando. Eso es lo que trata de demostrar la teoría de los juegos competitivos. Es decir, si nosotros estamos haciendo mucha fuerza, pero pensamos que podemos llegar a algún acuerdo con el fiscal, vamos a emplear la teoría de los juegos cooperativos. O sea, vamos a mostrar información, pero en algún momento queremos acordar una suspensión del procedimiento a prueba, una reparación del daño, quizá un juicio abreviado por un delito menor, pero cuando llegamos al juicio oral, las reglas del juego cooperativo se terminó. Acá estamos en el juego competitivo, es decir, acá hay un ganador y un perdedor. Por eso, Sí, en realidad lo si estoy el usando. fiscal pide la condena y Te el doy el defensor la cable, pero absolución, fíjate dónde está. No. si el fiscal pide la condena y el defensor la absolución lo condena, toda la ganancia para el fiscal suma 0 para el defensor. Puede ocurrir lo contrario. Pero lo que se quiere mostrar con la teoría de los juegos competitivos es eso. Que esto es una competencia comunicativa, que va a ganar el abogado que mejor se prepare. Por eso hay que saber argumentar bien. Les doy un ejemplo. La teoría del caso que ustedes van a presentar es como un puzzle, como un rompecabezas. Ustedes le tienen que mostrar al tribunal, si la tuvieran, cómo es la caja del rompecabezas. Y después su actuación en el juicio tendría que estar orientada a ir poniendo cada pieza en su lugar, pero teniendo en consideración que el tribunal ya tiene la imagen de cómo es el rompecabezas. Cosa que si le queda algún espacio vacío, ese espacio sea intrascendente, como dice Moreno Holman, sea un espacio de cielo. Pero para eso tienen que mostrarle la caja, y ustedes tienen que saber cuál es la caja que van a mostrar. Por eso es que se recurre a la teoría de los juegos competitivos de von Neumann y Morgenstern, porque es muy expresiva y porque en realidad es fuerte la imagen que representa. Bueno, por el momento no hay más preguntas. Ahí ya estaría terminando. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, pero por el momento no hay nada más. Bueno, pues estuvimos bien, 1 hora 46. Está Sí, bien. un montón, un montón. Estuvimos bárbaros. Bueno, ahora el tema es el siguiente.
que vean bien las clases, que no vengan con esto solo, ¿eh? Perfecto. Profesor, ¿vamos a tener alguna otra clase de repaso? Por lo menos en mi caso, yo hoy estuve mirando el contraexamen, pero no la terminé. Digo, para ver la segunda parte o el recurso de casación, ¿podríamos? Así como esta, digamos, para sacarnos dudas. A principio de arrancar dijo que el viernes que viene iba a dar clase, o sea que si no sé qué es lo que va a hacer, pero... Ah, no lo había escuchado eso, perdón. No pasa nada. Uy, se fue Falcone. Bueno, de última, Se asustó, ahora... ¿no? Sí, se fue recién. De última, ahora si entra de nuevo, si querés preguntarle de nuevo. Pero al principio dijo que iba a estar el viernes que viene. El tema es que iba a estar Ciano el viernes que viene, así que no sé cómo van a hacer. Recién le avisé a Ciano y me dijo, bueno, gracias por avisar. No, o la última semana, si no me parece que quedaba un día capaz. Va, si están todos de acuerdo, no A lo que ver. yo diga, claro. No, sí, es que va a haber una clase más de repaso con Falcone, pero para que mire el calendario porque se me va. Y el último día sería el 27. Sí, podría ser, porque el 30 es el parcial, a menos que lo pasen el 1 de diciembre, pero sí. Chicos, me voy de la clase porque me tengo que ir. Si hice algo más, me lo pueden decir después. Gracias. Rosela ¿Quién habló? Murray. ¿Me escuchás? Ahí está, sí. Ahí te puedo ubicar, no podía ubicarte, perdón. Sí. Perdóname, ¿vos podés averiguar qué clase más falta? Te pregunté en el grupo de compañeros. Y las que quedan, porque Falcone va a dar una clase más, así que las que quedan. O sea, de la lista que yo mandé recién, No, pero él todas las nombra que quedan. 4 clases y teníamos 3, 2 de él y una de Madina. Está faltando una más, no sé cuál es. No, Eso es lo que te quería preguntar. no falta ninguna de Madina. Las que había que ver eran de Falcone, porque Madina va a dar clases. O sea, Falcone iba a dar clases de repaso. A mí lo que él me había indicado era ver las primeras 2 de la plenaria y después el resto, que en total son 5, si no me equivoco. Sí, más o menos son 5, me parece. Yo hoy vi la tercera, por ejemplo. Sí, son 5 Bien, clavadas. bien, Eso entonces, incluye todos los temas. perfecto. Quedarían las otras 3 entonces. No, de Madina no hay que ver ninguna grabada. Madina va a dar clase, igual que el resto. ¿Puede ser que se saque el link directamente de la página del SED? Porque yo ya no lo encuentro más. ¿Es lo que vos mandaste por WhatsApp por separado? ¿Cómo se cortó justo en el medio? No te pude escuchar. Algo del set dijiste y algo que no se podía ver. Y puede ser que hayan sacado el link de Franja Morada. Ahí estaban todas las clases del segundo cuatri. Acá. No se sacó. Yo si querés lo mando de nuevo. O sea, te lo mando si querés para que No lo te tengas a mano. preocupes. Es lo que vos mandaste al grupo. O sea, Claro, el link lo mandaste al grupo. sí. Ok. Bien. A ver si. Le voy a preguntar a Falcone si entra de nuevo. Gracias, buenas tardes. Ahí justo me mandó un audio. A ver.
Falcone dice que termina y que el viernes que viene va a haber otra clase de repaso, así que quedaría a ver las otras 3 clases y ya está. Pero bueno, ya terminó acá Falcone. Así que bueno, nada, adiós chicos. Gracias, Gracias. dale.